Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, buen comienzo de semana. Y el día de hoy vamos a estar dedicando pura y exclusivamente la jornada, que por cierto va a ser acotada, a las proyecciones que quedan pendientes para analizar todo lo que es la cintura pélvica. Obviamente vamos a estar analizando proyecciones de caderas y pelvis en sus diferentes variantes y el escanograma de miembros inferiores. Bondrach no menciona este estudio, este escanograma, pero en la práctica diaria podemos llegar a recibir pacientes que requieran realizar el escanograma de miembros inferiores. No es muy habitual de realizarlo, pero tenemos que saber que existe, para qué se utiliza y cuál es la finalidad del mismo. Como les dije, vamos a estar teniendo una clase acotada por el hecho de que para el día de hoy está prevista una reunión institucional, así que va a haber parte de la jornada que no la vamos a tener, por eso vamos a estar orientados únicamente al análisis de proyecciones. El día de hoy debería ser una jornada dedicada a analizar las proyecciones que quedaban pendientes de miembro inferior, y de mamografía. Pero vamos a dedicarnos únicamente a las proyecciones que nos quedan pendientes para terminar de desarrollar miembros inferiores. Hasta la última clase estuvimos analizando las proyecciones de cadera, pero unilateral, ya sea el frente, el perfil o cualquier otra variante, dirigida y analizando únicamente el lado afectado, derecho o izquierdo. Hoy vamos a comenzar y vamos a estar viendo las proyecciones de la cintura pélvica que va a estar comparando o mostrando ambas articulaciones en simultáneo. ¿Cómo se llaman estas proyecciones? En primer medida, para poder observarlo en una posición de frente, vamos a tener dos alternativas. Ambas caderas frente, el pedido médico puede llegar a venir con esa especificación, ambas caderas frentes o cadera bilateral frente, y si no, panorámica de pelvis. Esas son las dos alternativas, que nos van a estar mostrando exactamente lo mismo. Vamos a estar viendo las mismas estructuras, las mismas regiones anatómicas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La proyección de pelvis, por lo general, va a estar situado el chasis unos 4 traveses de dedo por encima del borde superior de la cresta ilíaca. Nos va a estar mostrando desde esa altura hacia abajo. Por ende, vamos a estar mostrando el último segmento de la columna lumbar. Vamos a estar viendo los últimos cuerpos vertebrales que, a diferencia de ambas caderas frente, quizás las crestas ilíacas nos van a estar mostrando o tomamos como límite esas crestas ilíacas, y el último segmento de la columna lumbar va a estar acortado. No lo vamos a estar mostrando como en una proyección de panorámica de pelvis. Volviendo al tema del centrado del chasis en una radiografía y en la otra. Si bien en ambas caderas, en panorámica de pelvis, vamos a tomar como referencia o como regla general 4 traveses de dedos por encima del borde superior de la cresta del paciente, en ambas caderas frente, ese borde superior va a estar quedando aproximadamente 2 traveses de dedo por encima de ese borde superior de las crestas ilíacas. Tengan en cuenta de que, dependiendo del paciente y de cómo centrémoselas, eso puede llegar a estar variando, pero tengan como referencia esa información. ¿Cómo vamos a estar posicionando el paciente cuando necesita realizarse esa proyección de ambas caderas frentes o de panorámica de pelvis? En este caso vamos a estar trabajando con el paciente en decúbito dorsal. Decúbito supino es como se refiere Bondrach en la bibliografía. Previo a eso, nosotros comprendemos que vamos a estar trabajando con el paciente en decúbito, es una región anatómica voluminosa. Vamos a estar trabajando con el Potter de Mesa. Vamos a trabajar con el Potter Bucky, por eso vamos a estar poniendo el chasis en la bandeja portachasis. Cuando trabajamos con el Potter Bucky o porte mural, recuerden que sí o sí necesitamos, antes de posicionar al paciente, hacer coincidir la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa. Eso nos asegura de que el receptor de imagen, el chasis radiográfico y el haz de rayos X central
estén alineados, estén en una misma línea. Y después procedemos a posicionar al paciente. ¿Cómo lo vamos a estar posicionando? Como mencionamos, paciente en decúbito supino, decúbito dorsal, vamos a necesitar que el plano medio sagital del paciente coincida con la línea media de la mesa. De esa manera nos aseguramos de que el A central, la región anatómica de estudio y el receptor de imagen, que sería el chasis radiográfico, estén todos en una misma línea. De esa manera nos aseguramos de que la región anatómica que vayamos a estudiar esté centrada en el medio del chasis, porque es la única manera que tenemos de asegurarnos de que la imagen sea la correcta y que no hayamos cortado estructuras importantes. Por eso, alinear línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa y posteriormente vamos a estar posicionando al paciente. Plano medio sagital del paciente coincidiendo con la línea media de la mesa y la línea longitudinal del colimador. ¿Qué vamos a estar tomando para poder posicionar y para poder, qué vamos a estar tomando como referencia para posicionar al paciente y que ambas caderas estén de manera correcta? Las apófisis ilíacas anterosuperiores tienen que quedar equidistantes a el plano de apoyo. La pelvis no tiene que estar rotada porque eso estaría dando una falsa imagen. Vamos a tener una proyección en donde ambas caderas van a estar rotadas. Por eso necesitamos que sí o sí ambas espinas ilíacas anterosuperiores estén paralelas al plano de apoyo. ¿Qué va a pasar con los miembros inferiores? Necesitamos que ambos miembros inferiores se encuentren, o por lo menos la pierna y los pies, con una rotación interna de entre 15 y 20 grados aproximadamente. Eso nos va a permitir mostrar las articulaciones coxofemorales y el cuello de ambos fémures en disposición de frente, sin rotación alguna. Eso nos va a permitir poder comparar el lado derecho y el lado izquierdo y que ambos estén en la misma posición. ¿Cómo logramos eso? Bontrash propone colocar una bolsita de arena. Si ustedes analizan la imagen de la paciente en el margen inferior derecho, van a ver que entre ambos pies hay un elemento que va a estar separando los talones y a su vez la punta de los pies va a estar con rotación interna y va a estar sujetada, porque es o se menciona la sujeción de ambos pies y la separación de los talones. Un paciente que se va a hacer un estudio de rutina, lo más probable es que logre realizar la rotación interna y que en el transcurso del estudio mantenga la posición, que ambos dedos estén tocados. Los primeros dedos, una de las recomendaciones es que decirle al paciente de que los dedos estén en contacto continuamente. Entonces el paciente solo deja en contacto los dedos y separados los talones. Pero hay casos en los cuales el paciente no puede realizar esa rotación interna por mucho tiempo. En esos casos se le va a colocar al paciente un elemento que va a separar ambos talones y sujetamos, ya sea con un listón o con cinta, la punta de los dedos para que queden en rotación interna. Eso va a permitir de que el paciente relaje los pies y los mismos dispositivos que utilizamos, la cinta o el listón y ese elemento que está separando los pies, solo mantiene la posición de los miembros inferiores sin que el paciente tenga que estar pendiente de ese movimiento. Obviamente minimizamos errores. ¿Cuáles son los casos particulares? Pacientes adultos mayores que estén limitados para hacer la rotación interna o que tengan mucho dolor a la hora de tener que hacer ese movimiento, es una rotación interna de los miembros inferiores. O en pacientes que tuvieron algún tipo de traumatismo leve, tomen esa palabra, traumatismo leve, eso tómenlo en cuenta, porque si es un paciente que tuvo un traumatismo severo, no le vamos a pedir que rote hacia adentro a ambos miembros inferiores. Eso no lo tenemos que hacer porque podemos llegar a lesionar las estructuras circundantes, llegado el caso de que exista alguna fractura. Por eso vuelvo a aclarar, pacientes con traumatismo leve. Bien, recuerden, fundamental,
rotación interna de los miembros inferiores. Eso nos va a permitir observar ambas articulaciones coxofemorales y los cuellos femorales libres de superposición, con un frente estricto. ¿Dónde va a estar incidiendo el as central? Obviamente va a ser con una incidencia perpendicular. Eso significa que no va a haber ningún tipo de angulación, ni cefalocaudal ni caudocefálica. Incidencia perpendicular. ¿Dónde va a estar incidiendo? Si ustedes leen la bibliografía, dice que el as va a estar incidiendo perpendicular en el receptor de imagen, dirigido a un punto medio entre el nivel de las asis, que es las asis, ¿a qué le llama asis? Espina ilíaca anterosuperior, siglas en inglés, y la sínfisis del pubis. O sea que nosotros deberíamos estar midiendo las espinas ilíacas anterosuperiores y la sínfisis del pubis. Entonces la línea transversal del colimador debería pasar por el medio de esa línea imaginaria que nosotros vamos a estar midiendo. Obviamente en la práctica diaria nosotros no podemos estar midiendo, podemos hacerlo a ojo, palpamos la espina ilíaca anterosuperior del paciente, sabemos dónde está el pubis, entonces hacemos coincidir la línea transversal del colimador con el punto medio de esas dos líneas. O, si lo queremos hacer de otra manera o tomar otros parámetros, serían unos 2 centímetros y medio, 3 por encima del borde superior de la sínfisis del pubis. A esa altura, más o menos, se van a encontrar lateralmente las articulaciones coxofemorales. Recuerdan que la clase pasada, en las imágenes de ambas de cadera unilateral frente, hicimos una línea por el borde superior de la sínfisis del pubis y coincidía con el cuello femoral. 2 centímetros y medio más hacia arriba, esa línea transversal va a pasar por ambos acetábulos o articulaciones coxofemorales. Podemos tomar esa estrategia también. Y si queremos centrar el receptor de imagen, vamos a hacer coincidir la línea del colimador, la línea transversal del colimador, con el medio del borde lateral del chasis radiográfico. Si nosotros vemos ahí en la imagen, vamos a ver que la línea transversal del colimador está coincidiendo con el medio del borde lateral del chasis. ¿Qué chasis vamos a estar utilizando? Es un 35 por 43 transversal. ¿Por qué transversal? Porque estamos estudiando ambas caderas y el eje mayor de esa región anatómica, que vendrían a ser ambas caderas o la pelvis del paciente, tiene una disposición transversal. Entonces al chasis lo ponemos transversal. Y si seguimos analizando los factores técnicos, dice que necesitamos trabajar con parrilla o rejilla móvil o fija. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar trabajando con el Potter Bookie. Bien, para continuar, en cuanto a la colimación, necesitamos que esa colimación incluya toda la región que nosotros queremos estar estudiando y obviamente va a coincidir con el tamaño del receptor de imagen. No irradiemos más porque no abramos más el campo de exposición porque vamos a estar irradiando estructuras que no van a salir en la radiografía por el hecho de que el tamaño del chasis es más acotado, pero esas estructuras anatómicas que vamos a estar irradiando de más van a producir radiación dispersa, y recuerden que esa radiación dispersa va en detrimento de la calidad de imagen porque puede llegar al receptor de imagen y obviamente produce un ennegrecimiento excesivo de la imagen radiológica. Así que, como recomendación, el campo de exposición tiene que estar abierto de manera tal, esos 4 obturadores tienen que estar abiertos de manera tal que irradien el tamaño del chasis radiográfico. Para continuar, existen casos en los cuales la orden médica puede llegar a especificar foco en pubis. ¿Qué significa eso? Que el punto central de incidencia del haz de rayos X tiene que estar dirigido al pubis. Obviamente la línea transversal va a estar a la altura de la sínfisis pubiana del paciente, y la línea va a estar coincidiendo con el medio del borde lateral del chasis. Eso nos asegura mostrar el segmento proximal, o por lo menos
el segmento proximal de la diáfisis femoral para evaluar al paciente en el caso de que requiera un reemplazo, ya sea total o parcial, de alguna de las caderas. Obviamente, son pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica para un reemplazo total o parcial de cadera. Se le va a estar implantando una prótesis metálica que va a suplir la cabeza del fémur y la cavidad articular del hueso coxal. Esos son los aspectos más importantes a la hora de tener que hacer esta proyección. Recuerden, la posición del paciente va a ir en decúbito supino. Siempre que trabajemos con el paciente en decúbito supino o en bipedestación y que sean estructuras anatómicas voluminosas, vamos a tener que trabajar con un póter. En este caso sería el póter Bucky que se encuentra en la mesa. Si vamos a trabajar con el póter Bucky, necesitamos, antes de posicionar al paciente, centrar el haz de rayos X con la línea media de la mesa. Luego procedemos a posicionarlo. Paciente en decúbito dorsal, haciendo coincidir la línea longitudinal del colimador y de la mesa con el plano medio sagital del paciente, o a la inversa, plano medio sagital del paciente coincidiendo con la línea media de la mesa. Luego procedemos a posicionar los miembros inferiores con rotación interna y las posibles variantes para posicionar o realizar esa rotación interna que mencionamos hace un ratito. Y en cuanto a la incidencia del haz, perpendicular en el punto medio de la línea que une ambas espinas ilíacas anterosuperiores con la sínfisis del pubis. Ese es el lugar preciso donde va a estar incidiendo el haz de rayos X, siempre coincidiendo con el plano medio sagital del paciente. ¿Y cómo va a estar posicionado el chasis y qué chasis utilizamos? 35 por 43, apaisado transversal, en el cual vamos a hacer coincidir la línea longitudinal, la línea transversal del colimador con la mitad del borde lateral de ese chasis. Y recuerden, siempre marcar la derecha del paciente para poder hacer una lectura correcta de la imagen y un rotulado acorde a la visualización de la misma. Cuando analizamos la proyección de ambas caderas frentes o panorámica de pelvis, nosotros necesitamos comprobar, constatar de que todas las estructuras óseas estén proyectadas en la película radiográfica, o por lo menos que se vean en la imagen radiológica. ¿Cuáles son esas estructuras que nosotros vamos a estar observando? Analizando desde arriba hacia abajo, vamos a ver el último segmento de las vértebras lumbares que se van a proyectar o continuar con el sacro. Una vez que identificamos el sacro, ya sabemos que después continúan las vértebras coxígeas, que no siempre se alcanzan a ver. Eso va a depender de la contextura física del paciente, va a depender de la presencia o ausencia de aire dentro del sistema digestivo o la presencia o ausencia de materia fecal. Por eso no siempre vamos a estar viendo las vértebras coxígeas. Una vez que identificamos dónde se encuentra el sacro, sabemos que el hueso sacro se articula con el hueso coxal. ¿Qué segmento del hueso coxal? Los ilios. Sabemos que entre el sacro y el segmento ilíaco vamos a tener las articulaciones sacroilíacas. Tengan presente de que la imagen no las muestra, pero necesitamos identificarlo. Fundamental, no confundirlas con fracturas. Las articulaciones sacroilíacas van a estar observadas entre el segmento ilíaco del hueso coxal y el hueso sacro. Para continuar, o por lo menos condición fundamental de una proyección de ambas caderas frentes o de panorámica de pelvis, es que se vean las crestas ilíacas. Nosotros vamos a ver el hueso coxal con sus tres segmentos, el ilium, el pubis y el isquion, y necesitamos mostrar ambas crestas ilíacas. Por ende, el borde superior del chasis va a estar un poco más hacia arriba. Vamos a estar mostrando, como les decía, último segmento de las vértebras lumbares,
crestas ilíacas con las articulaciones sacroilíacas. Vemos toda el ala del ilion. Dependiendo del paciente podemos observar las espinas ilíacas anterosuperiores. Después, dirigiéndonos hacia abajo, vamos a estar observando la articulación o la cavidad cotiloidea, que obviamente va a estar alojando a la cabeza femoral, ya sea del lado derecho y el lado izquierdo. Recuerden, ese área nos va a estar mostrando la articulación coxofemoral, esa cavidad cotiloidea alojando a la cabeza femoral. Si continuamos analizando el hueso coxal, comenzamos a ver lo que es la rama superior del pubis y el isquio, con la tuberosidad isquiática. Esa rama superior del pubis, más la sínfisis pubiana y el isquio, nos van a estar delimitando el agujero obturador. Y obviamente, ambos pubis nos van a estar delimitando o mostrando la sínfisis pubiana. Por eso, tengan en cuenta de que tenemos una multiplicidad de estructuras, siempre hablando de ambas cadera-frente o proyección de panorámica de pelvis, y vamos a estar mostrando a su vez todos los procesos óseos que nos muestran el fémur. Nosotros mencionamos la cabeza femoral, después tenemos el cuello anatómico, vamos a estar observando el trocánter mayor. Recuerden que dependiendo de cada uno de los pacientes y de la posibilidad de rotar internamente los miembros inferiores, puede llegar a estar mostrando el trocánter menor. Y se continúa con el cuello quirúrgico y el segmento proximal de la diáfisis femoral, que a su vez nos va a estar mostrando el tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Esas son las estructuras más importantes para poder advertir y visualizar e identificar en una proyección de ambas caderas frente o panorámica de pelvis. Existen dos proyecciones que pueden servir de complemento a las radiografías de ambas caderas frente o panorámica de pelvis. Estas dos proyecciones son la proyección alar o la proyección obturatriz. Tengan en cuenta de que no son proyecciones muy utilizadas, que la mayoría de los médicos las desconocen, pero nosotros tenemos esta herramienta como para poder confirmar o descartar una fractura de la cual ellos tengan dudas. Es muy raro de que llegue una orden médica solicitando estas proyecciones. Bien, ¿cómo vamos a estar trabajando? Primero tenemos que analizar los factores técnicos. ¿Qué son esos factores técnicos? El tamaño del chasis, que en este caso va a ser un 24×30 y lo vamos a estar utilizando de manera longitudinal. Lo vamos a poner vertical, que siga el eje mayor del cuerpo del paciente o del segmento que querramos estudiar, que en este caso es el hueso coxal. Entonces, como el eje mayor del hueso coxal, ya sea derecho o izquierdo, es de arriba hacia abajo, vamos a poner el chasis en disposición vertical para que el eje mayor del chasis coincida con el eje mayor del hueso coxal que queremos estudiar. Bien, ¿cómo vamos a estar posicionando al paciente? Previo a eso, me estaba olvidando, vamos a trabajar con la bandeja portachasis. Por eso, como es una región anatómica voluminosa, vamos a utilizar el Potter-Bucky. Y recuerden, si trabajamos con Potter-Bucky, ya sea de mesa o el Potter mural, necesitamos, antes de posicionar al paciente, alinear la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa, en este caso, que es la que vamos a estar utilizando. ¿Cómo vamos a estar posicionando al paciente? Bondrage lo que dice que las posiciones van a ser oblicuas posteriores. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo del paciente va a estar en una disposición oblicua, va a estar rotado. Y dice posteriores. ¿Por qué posteriores? Porque va a estar apoyando el plano o el dorso del cuerpo. La parte posterior del cuerpo va a estar en contacto con la mesa. O sea que va a estar en decúbito dorsal o en decúbito supino. Esa es la posición que vamos a estar utilizando para comenzar a desarrollar esta proyección. Vamos a continuar con el desarrollo de esa posición del paciente. Bondrage dice, con el paciente en decúbito supino, como lo analizamos recién, tenemos que proporcionarle una almohada para que apoye la cabeza y en posición
del lado afectado hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué significa esto de hacia arriba o hacia abajo? El lado afectado, dependiendo de si es posición alar o posición obturatriz, puede quedar en contacto con la mesa o puede ser el lado que nosotros elevamos. Recuerden que era una posición oblicua del cuerpo del paciente. Eso en cuanto a la posición del paciente, que la región que querramos estudiar, si es la posición alar, el lado afectado va a quedar abajo. Si es la posición obturatriz, el lado afectado va a quedar arriba. O sea que no va a estar en contacto con la mesa. Tengan en cuenta esto. A estas proyecciones les dicen o se caracterizan porque la posición alar del lado derecho es la posición obturatriz del lado izquierdo. Y a la inversa, la posición alar del lado izquierdo es la posición obturatriz del lado derecho. Vendría a ser del hueso coxal derecho. Así que tengan en cuenta de que la posición es la misma, pero vamos a estar centrando el haz en diferentes lugares, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, y la separación va a ser dependiendo de la estructura que querramos estudiar. Es bastante complejo, hay que sentarse y dedicarle tiempo para poder comprender. Eso con respecto a la posición del paciente. ¿Cómo vamos a estar posicionando la región anatómica? El paciente va a estar en disposición oblicua posterior. Recuerden que partimos del paciente acostado en decúbito dorsal o decúbito supino. Necesitamos que rote el cuerpo 45 grados, o sea que la pelvis, el abdomen y el tórax va a estar rotando 45 grados dependiendo del lado que querramos estudiar. Si lo que queremos hacer es la posición alar derecha, el paciente va a rotar 45 grados hacia el lado derecho. Miembro inferior del lado a radiografiar va a estar en abducción con la rodilla semiflexionada y el miembro inferior del lado contrario va a estar extendido. Bondrach propone utilizar una cuña de 45 grados. La realidad es que no todos los servicios lo cuentan y es más, si hay alguno que cuenta con esa cuña de goma espuma, son los menos. ¿Cómo logramos realizar esta posición? El brazo del lado afectado va a estar extendido al costado del cuerpo y el brazo del lado que el paciente va a estar rotando va a estar cruzándose por arriba del cuerpo y se va a sostener del lateral de la mesa. De esta manera el paciente puede lograr estabilidad para dejar el plano medio coronal de la pelvis, del abdomen y del tórax a 45 grados. Obviamente nosotros vamos a ir monitoreando la rotación del paciente. Continuamos. Obviamente dice, posición del paciente oblicua posterior a 45 grados con la pelvis y el tórax a 45 grados con respecto al tablero de la mesa, que vendría a ser la superficie de apoyo. Y apoyar con una cuña de goma espuma. Bien, alinear la cabeza del fémur y el acetábulo de interés en la línea media del tablero de la mesa y del chasis. Obviamente, previo a esto, como mencionamos, nosotros alineamos la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa. Entonces, el lado a radiografiar lo vamos a estar centrando con esa línea media de la mesa y la línea longitudinal del colimador, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Si queremos estudiar la proyección alar del lado derecho, el paciente va a girar 45 grados hacia el lado derecho y la incidencia del haz va a ser sobre el lado derecho. Si la posición que tenemos que hacer es la proyección de obturatriz izquierda, el paciente va a rotar 45 grados hacia el lado derecho, pero vamos a estar centrando sobre el lado izquierdo del paciente. Tengan en cuenta esa información y, si se necesita lo contrario, la rotación va a ser hacia el lado izquierdo. Obviamente necesitamos alinear la cabeza del fémur y el acetábulo con la línea media de la mesa. ¿Cómo vamos a lograr hacer eso? A través de hacer coincidir el haz central en la región necesitada para analizar. ¿Cómo centramos esa región? Si bien la bibliografía dice que cuando la anatomía de interés esté en el lado izquierdo,
tenemos que dirigir el haz central perpendicular y centrarlo 5 centímetros directamente en sentido distal y 5 centímetros hacia adentro de la espina ilíaca anterosuperior del lado inferior para hacer una proyección alar. Pasándolo en limpio, nosotros necesitamos que cuando se necesite observar la proyección alar, la incidencia del haz va a ser perpendicular, dirigida hacia el ala del hueso coxal, que vendría a ser el segmento ilíaco. Tengan en cuenta esto, nosotros palpamos la cresta superior del paciente y yendo hacia adelante y hacia abajo vamos a poder observar dónde se encuentra la espina ilíaca anterosuperior del paciente. De ahí tenemos que medir aproximadamente 5 centímetros hacia adentro y hacia abajo. Es lo que nos está diciendo Bondrage a la hora de tener que centrar el haz de rayos X. Una vez que palpamos la cresta ilíaca superior, la cresta ilíaca del paciente, vamos hacia adelante y podemos llegar hasta la espina ilíaca anterosuperior. De ahí 5 centímetros hacia adentro y 5 centímetros distalmente, hacia abajo. Cuando les digo hacia adentro sería hacia el plano medio del paciente. Y cuando necesitamos hacer la proyección obturatriz, vamos a necesitar tomar como referencia también lo que es la espina ilíaca anterosuperior del paciente. Lo vamos a estar centrando 5 centímetros hacia abajo y hacia adentro. Pero, obviamente, ahora vamos a estar centrándolo en lo que es la porción obturatriz, que va a ser el lado que va a estar levantado, que va a estar separado del plano de apoyo. Esos son los puntos de incidencia. Se cumple la regla general, distancia foco-película de 1 metro. En cuanto a la colimación, los obturadores, tanto los longitudinales como los transversales, tienen que abarcar la región anatómica de interés y coincidir con el tamaño del chasis radiográfico, y lo que propone Bondrage es suspender la respiración para que no se produzca lo que es la borrosidad cinética por el movimiento respiratorio. ¿Qué vamos a estar observando en estas proyecciones? Acá tenemos en la imagen superior que nos muestra cómo está posicionado el paciente. Fíjense que está centrado en el ala del hueso coxal. Entonces es la proyección alar del lado derecho del paciente. Si ustedes prestan atención, nos va a estar mostrando todo lo que es el ala del hueso ilíaco o del segmento ilíaco del hueso coxal, que obviamente nos muestra la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, con la escotadura, vemos la cresta ilíaca. No alcanzamos a visualizar y distinguir bien lo que es la articulación sacroilíaca, pero sí vamos a estar observando la articulación coxofemoral con las superficies articulares implícitas. Vemos la cabeza femoral, el cuello femoral y la parte posterior de la cavidad articular, que es un área susceptible a padecer fracturas. Esas fracturas pueden pasar inadvertidas o dar pequeños vestigios que generan dudas en la proyección de cadera unilateral o ambas caderas frente o panorámica de pelvis. Para estos casos se puede hacer la proyección alar o la proyección obturatriz. Si analizamos la imagen o la posición de abajo, es referida al hueso coxal derecho, pero fíjense que ahora va a estar elevado. El paciente giró hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque va a ser la proyección obturatriz. Vamos a estar viendo las mismas estructuras, nada más que en diferente incidencia. Vamos a estar viendo el ala del segmento ilíaco del hueso coxal de perfil. Fíjense que no vemos ya toda la cresta ilíaca, sino que vamos a estar viendo todo el segmento ilíaco de perfil. Vamos a estar viendo la articulación coxofemoral, vemos también la cabeza femoral con el cuello anatómico, vemos la cavidad articular del hueso coxal,
con su segmento posterior o una proyección del segmento posterior, vemos la rama superior del pubis, vemos la tuberosidad isquiática, vemos el isquio, valga la redundancia, el agujero obturador y, dependiendo de la contextura física del paciente, vamos a estar observando la sínfisis del pubis. Tengan en cuenta de que en uno analizamos el ala del hueso coxal, en el otro analizamos el pubis y analizamos el isquio. Estos tres segmentos que configuran el hueso coxal, ilio, pubis e isquio, van a estar analizados y estudiados en diferentes perspectivas a través de la proyección alar u obturatriz, que, como les había dicho, no son proyecciones que las conozcan los médicos, pero son herramientas que nosotros obtenemos y comprendemos para poder salvar las dudas que tengan ellos. Son estrategias y herramientas, como les decía recién, como para salvar imágenes o por lo menos llegar a un diagnóstico certero a la hora de que a ellos se les presentan algún tipo de dudas en cuanto a si existe o no algún trazo de fractura. Tengan en cuenta de que hay fracturas que son obvias, a simple vista uno las puede advertir, pero hay casos en los cuales son fisuras, son imágenes sutiles que generan dudas y no se cuenta con un tomógrafo o no se tiene un tomógrafo a disposición como para poder hacer una tomografía, confirmar y descartar esa fractura. Entonces se utilizan proyecciones en la sala de rayos para poder confirmar o descartar. Y les vuelvo a decir, la mayoría de los médicos desconoce la existencia de estas proyecciones y nosotros podemos utilizarlas para llegar o ayudarles a ellos a llegar al diagnóstico certero, la presencia o ausencia de fractura o de algún tipo de fisura. Cuando ustedes analicen la bibliografía, van a tener determinados términos que necesitamos traducirlo para que se comprenda de manera correcta. Ahí debajo le puse una observación. Cuando ustedes lean en los criterios radiológicos que dice el lado superior, eso hace referencia al lado del cuerpo que va a estar elevado, que va a estar separado del plano de apoyo. Y cuando ustedes lean lado inferior, hace referencia al lado del cuerpo que va a estar en contacto con la mesa. Saquen una flecha en los apuntes, saquen una flecha y cuando hayan escrito eso o necesiten estudiarlo, hagan esas glosas, esas observaciones. Ténganlo presente para no confundirse y tratar de tener una idea general y que esa idea sea correcta. Otra de las proyecciones que nos permiten estudiar la pelvis del paciente son unas incidencias que se analizan en simultáneo, que vendría a ser pelvis inlet y outlet. En este caso vamos a analizar esta proyección inlet, que Bontrash no le pone el nombre inlet ni outlet, sino que esta proyección que se llama inlet, Bontrash la propone como una proyección antero-posterior axial del estrecho superior de la pelvis. En la orden médica no va a venir esa especificación, viene como proyección inlet y outlet. Por eso tengan en cuenta de que esta proyección axial antero-posterior del estrecho superior de la pelvis es una proyección de inlet, que se va a complementar con el outlet. ¿En qué consiste? En esta proyección el paciente va a estar en decúbito dorsal, decúbito supino. Por ende, si va a estar acostado y es una región anatómica voluminosa, vamos a trabajar con la bandeja portachasis, vamos a trabajar con ese Potter Bucky. Si trabajamos con el Potter Bucky, necesitamos, antes que nada, alinear la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa, para asegurar que el haz central está centrado con el receptor de imagen y con la mesa, valga la redundancia. ¿Qué nos va a estar mostrando esta proyección? Nos permite comprobar el tipo de desplazamiento llegado el caso de que haya fracturas o que haya luxaciones precisamente de la sínfisis del pubis o con ese segmento inferior del hueso coxal o de ambos huesos coxales. Puede llegar a ser que el paciente experimente una diastasis, una separación
de las superficies del pubis, que van a formar la sínfisis del pubis, pero a su vez haya un desplazamiento anterior o posterior de los mismos, que en una proyección de ambas caderas frente o de panorámica de pelvis se ve la diastasis, pero no se ve si hay un desplazamiento anterior o posterior, y que cuando el médico analiza los signos del paciente, puede observar de que hay una asimetría en ambos pubis, que obviamente hay una asimetría en la sínfisis del pubis. Entonces pide las proyecciones inlet y outlet de pelvis. Esto permite evidenciar si hay un desplazamiento anterior o posterior de la sínfisis del pubis o de cualquier trazo de fractura, que a su vez termina repercutiendo en las articulaciones sacroilíacas. Fíjense que se analiza todo lo que es el anillo pélvico, y si uno de los extremos o un lado del anillo pélvico se encuentra luxado o afectado, que queda, por así decirlo, interrumpido ese anillo, termina repercutiendo en el segmento posterior, que vendría a ser ambas articulaciones sacroilíacas. Por eso se analiza tanto con inlet y con outlet. Continuamos. El paciente va a estar en decúbito dorsal. Necesitamos, obviamente, como dice Bontrash, proporcionarle una almohada para que apoye la cabeza, y a su vez propone darle un comodín para mayor estabilidad y para mayor confort. Obviamente, si trabajamos con la bandeja portachasis y el póter mural, necesitamos, obviamente, hacer coincidir el plano medio sagital del paciente con la línea media de la mesa y con la línea longitudinal del colimador. Eso nos permite centrar la región anatómica, en este caso ambas caderas o la pelvis del paciente, con el receptor de imagen. Para continuar, si bien nosotros tenemos el paciente posicionado y centrado, necesitamos constatar de que ambas espinas ilíacas antero-superior estén a la misma distancia con el plano de apoyo. En este caso sería la superficie de la mesa. Eso nos asegura de que no hay una rotación de la pelvis, y obviamente eso termina derivando en una imagen borrosa, o por lo menos con lo que se llama borrosidad de paralaje, por el hecho de que hay una diferencia entre las estructuras que deberían ser simétricas. En cuanto a la incidencia de esta proyección pelvis inlet va a necesitar una angulación cefalocaudal. Fíjense que Bontrash propone caudalmente. Son acepciones, son diferentes maneras de poder mencionar de que la angulación de las va a ir desde la cabeza del paciente dirigido hacia los pies. Es una incidencia cefalocaudal de 40 grados aproximadamente. Y obviamente va a estar dirigido ese haz central hacia la línea media del paciente y obviamente a las espinas ilíacas antero-superior. ¿Qué es lo que propone precisamente Bontrash? Dice dirigir el rayo central a un punto medio de la línea media a nivel de las espinas ilíacas antero-superior. Y a su vez, ese haz central va a estar proyectando una línea transversal que necesitamos utilizar, esa línea transversal, para hacer coincidir con el segmento medio o el punto medio del receptor de imagen. Traducido a la imagen del posicionamiento correcto del paciente, ustedes van a ver que tenemos una angulación cefalocaudal y que la línea transversal del colimador va a estar coincidiendo con el medio del receptor de imagen, que va a ser un chasis 35 por 43 puesto de manera transversal, y obviamente vamos a estar trabajando con la rejilla antidifusor, con el Potter Boogie. En cuanto a la colimación, necesitamos circunscribir el haz para que el campo de exposición coincida con el receptor de imagen. Tengan en cuenta de que al estar angulado vamos a tener mayor campo de exposición cerca del extremo proximal de ambos fémures y un campo de exposición más reducido próximo a las crestas ilíacas, pero por la divergencia de las y por la angulación que nosotros vamos a tener. En cuanto a la distancia, es de 1 metro, distancia
del tubo de rayos X al receptor de imagen tiene que ser de 1 metro y en cuanto a la respiración, el paciente necesita suspender la respiración para que no se produzca un movimiento o un artefacto de borrosidad cinética. Si observamos y analizamos la imagen radiológica, podemos observar que se analiza el estrecho superior de la pelvis. Fíjense cómo nos está mostrando desde una diferente incidencia todas las estructuras que veníamos analizando hasta ahora con las proyecciones que nos permiten estudiar la pelvis o esa cavidad pélvica del paciente. Para mencionar, nosotros vamos a estar observando todo lo que es el sacro, volvemos a ver el segmento inferior de la columna lumbar, vemos el ala del hueso coxal, vemos la articulación coxofemoral, vemos la cavidad articular del hueso coxal, vemos el cuello anatómico del fémur, vemos la rama superior del pubis y el isquion casi superpuestos, pero lo que se pretende mostrar es el estrecho superior de la pelvis. Obviamente, si nosotros analizamos esta imagen que nos está mostrando Bontrash, yo les diría de que está cortada, por el hecho de que no me permite observar la sínfisis del pubis, que a su vez nos permite constatar si hay fracturas, luxación anterior o posterior de la misma que repercuten en las articulaciones sacroilíacas. Por eso, tengan en cuenta de que sí o sí necesitamos mostrar la sínfisis del pubis en esta proyección. Y el complemento de la incidencia inlet es la proyección de pelvis outlet, que a la inversa que analizamos anteriormente, vamos a tener una incidencia caudocefálica. Va a estar una orientación cefálica de las de rayos X. En cuanto a la posición del paciente, va a ser la mismas recomendaciones, línea longitudinal del colimador coincidiendo con la línea media de la mesa para posteriormente posicionar al paciente y que queden centrados en el receptor de imagen. En cuanto a la posición anatómica, es exactamente la misma, posición anatómica de la pelvis, valga la redundancia. La única diferencia va a ser la incidencia del haz, que va a ser con una angulación caudocefálica, desde los pies hacia la cabeza, dirigido hacia la cabeza del paciente. Bontrash propone una diferencia o una salvedad dependiendo del género del paciente, ya si es un hombre, propone un ángulo de entre 20 y 35 grados, y si es una mujer, entre 30 y 45 grados de angulación. ¿Cuál es el fundamento? La diferencia de la configuración de la pelvis, tanto en el paciente masculino como en el femenino. En cuanto a la incidencia del haz, obviamente toma como referencia el borde superior el borde superior de la sínfisis del pubis. Recuerden que la línea longitudinal del colimador va a estar pasando por el plano medio sagital del paciente, y en cuanto a la línea transversal del colimador, necesita pasar unos 3 a 5 centímetros por debajo de ese borde superior de la sínfisis del pubis. Obviamente también propone utilizar como referencia los trocánteres mayores, pero es más difícil poder advertir dónde se encuentran los trocánteres mayores de ambos fémures, mucho más fácil advertir y ver dónde se encuentra la sínfisis del pubis. En cuanto a la colimación, tenemos que circunscribir el haz, los 4 obturadores, para que irradien únicamente o establezcan un campo de exposición que coincida con el receptor de imagen. Misma aclaración, por divergencia del haz, el lado superior del campo de exposición va a ser más amplio que el lado inferior. En cuanto a la respiración, el paciente tiene que suspender la respiración, y hay una diferencia, o por lo menos lo que les propongo es hacer una modificación en cuanto a los factores técnicos. Bontrash propone utilizar un chasis 24x30 transversal. Sucede lo siguiente: en un chasis 24x30, si bien podemos estudiar lo que es el estrecho inferior, pero si observamos y si es para poder advertir o ver cómo se comporta la luxación o fractura que se produce en la sínfisis del pubis y que puede llevar aparejado una diastasis de las articulaciones o de una o de ambas articulaciones sacroilíacas,
esas articulaciones, sacroiliacas, esas articulaciones no las vamos a estar mostrando en un chasis 24x30. Por eso les propongo corregir o por lo menos aclarar de que se puede utilizar o se aconseja utilizar un chasis 35x43 de manera transversal o apaisada que me permita observar en una sola radiografía la sínfisis del pubis y las articulaciones sacroiliacas. Esa es una de las salvedades, por el hecho de que nos permite minimizar errores. Si nosotros observamos que hay una diastasis, hay una luxación de esa sínfisis del pubis, lo más probable es que repercuta en las articulaciones sacroiliacas. Si trabajo con un chasis acotado, un chasis 24x30, veo y centro el haz en la sínfisis del pubis o próximo a la sínfisis del pubis, pero voy a estar dejando por fuera posibles diastasis en las articulaciones sacroiliacas. En cuanto a la posición del chasis, ¿cómo lo vamos a estar centrando? Si bien el colimador tiene que mostrarnos una línea longitudinal que sigue el plano medio sagital del paciente, la línea transversal, recuerden, que iba a estar pasando entre 3 y 5 centímetros por debajo del borde superior de la sínfisis del pubis, y esa línea transversal tiene que coincidir con el punto medio del borde lateral del chasis. De esa manera logramos centrar el chasis y podemos proyectar toda la anatomía que se encuentra dentro del campo de exposición. En cuanto a la imagen radiológica que vamos a estar obteniendo en esa proyección, obviamente nos va a mostrar el estrecho inferior. Entre paréntesis, necesito aclararles y presten atención de que las articulaciones sacroiliacas no se visualizan en esta imagen radiológica que propone Bontrasch, por el hecho de que él especifica utilizar un chasis 24x30. Por experiencia les propongo trabajar con un chasis 35x43, porque si hay una afección que ya sea fractura o una luxación de la sínfisis del pubis, lo más probable es que repercuta, y dependiendo de la gravedad del traumatismo del paciente, repercuta en las articulaciones sacroiliacas, en una o en ambas. Y si cortamos las articulaciones sacroiliacas, puede llegar a pasar inadvertida esa afección. Por eso les recomiendo trabajar con chasis 35x43 de manera transversal. ¿Y qué vamos a estar observando? En un chasis un poco más grande vamos a estar observando todo el hueso coxal, ya sea del lado derecho o lado izquierdo, con una diferente incidencia que no es la de frente, sino con una angulación caudocefálica. Nos va a estar mostrando el ilio, nos van a estar mostrando el pubis, la sínfisis del pubis, el isquion con la tuberosidad isquiática. Recuerden que entre el ilion y el pubis vamos a estar observando el agujero obturador y también vamos a estar observando lo que son las articulaciones coxofemorales. Pero estas proyecciones estudian en menor medida las articulaciones coxofemorales y en mayor medida ambos estrechos, tanto el superior como el inferior, siempre hablando de este par radiológico que es pelvis inlet y outlet. Recuerden, siempre se hacen en comparativos, inlet y outlet.
siempre se entregan esas dos proyecciones y por ende siempre va a venir especificado de esa manera. Y recuerden, Von Trash no le asigna el nombre inlet y outlet, le dice que son axiales, pero ustedes anoten que el nombre correcto de estas proyecciones es pelvis inlet con angulación cefalocaudal y pelvis outlet con angulación caudocefálica. Cuando comenzamos la clase de hoy, analizamos esta proyección que nos permite estudiar ambas caderas de frente o una proyección panorámica de pelvis. En esas incidencias nosotros vemos una proyección antero-posterior de la pelvis y obviamente existe una variante que se considera un falso perfil bilateral de caderas. En este caso es la proyección de Lowenstein. Von Trash la propone como una incidencia o una proyección antero-posterior bilateral en ancas de rana, haciendo alusión a cómo va a estar posicionado el paciente. Y nos permite estudiar ambas caderas en disposición axial, por así decirlo, o falsos perfiles. Tengan en cuenta de que la orden médica va a venir con la especificación o la indicación de RX Lowenstein, no ancas de rana ni cualquier otro tipo de nombre que se le pueda dar. La incidencia o el nombre correcto es Lowenstein. ¿Cómo va a estar posicionado el paciente? Similar a las proyecciones de ambas caderas frentes o panorámica de pelvis. Paciente en decúbito dorsal, decúbito supino, haciendo coincidir la línea media de la mesa con el plano medio sagital del paciente. Tengan en cuenta de que vamos a estar trabajando con la bandeja portachasis, por ende vamos a utilizar el Potter-Bucky. Recuerden, cuando se trabaja con Potter-Bucky, antes de posicionar al paciente hay que alinear la línea longitudinal del colimador con la línea media de la mesa. Eso nos ayuda a centrar al paciente y centrar la imagen radiológica en la película radiográfica. Bien, para continuar, ya sabemos que el paciente va a estar en decúbito dorsal. De más está aclararle, chicos, que la información que analizamos en un comienzo del año, cuando vimos las proyecciones, las primeras proyecciones de miembro superior, el paciente tiene que estar desprovisto de todo objeto metálico. Eso lo tomamos como regla general y en cada una de las incidencias o de las proyecciones que venimos analizando es algo fundamental para poder hacerlo. Regla general, sin objetos metálicos a la hora de tener que hacer estas proyecciones. Llegado el caso de que tenga pantalón de jean con botón, cierre o tachas de metal, el paciente tiene que bajar el pantalón hasta la mitad del muslo o hacia un poco más hacia arriba de las rodillas, obviamente siempre facilitándole una bata para que el paciente no se sienta expuesto. Pero recuerden, regla general, paciente desprovisto de todo objeto metálico, tenemos que sacar del campo de exposición cualquier tipo de objeto metálico y llegado el caso de que sea una paciente femenina o gestante, necesitamos preguntarle si corre riesgo de embarazo. Si nos dice que sí, interrumpimos la práctica. Esa paciente no se puede exponer. No se puede exponer en el área que vamos a estar irradiando. Llegado al caso de que sea pelvis, columna lumbar, abdomen. Hay casos que son excepciones en las cuales se pueden hacer proyecciones para pacientes embarazadas siempre y cuando el beneficio sea mayor que el perjuicio y que el campo de exposición no sea el abdomen o la zona pélvica donde se produce la gestación. Por eso, mediante el labrado de un consentimiento informado, se realiza esa práctica en pacientes que requieran de la proyección por la gravedad del caso, sin irradiar el abdomen o la cavidad pélvica. Continuamos. En cuanto a la posición anatómica, mismos requerimientos que con la proyección de ambas caderas frentes, que era centrar el paciente con la línea media de la mesa y la línea longitudinal del colimador, que ya lo hicimos previamente. Después, que las espinas ilíacas anterosuperiores no estén desniveladas, ambas tienen que estar a la misma distancia
que con respecto al plano de apoyo, que vendría a ser la superficie de la mesa, eso implica que la pelvis no está rotada, nos asegura de que tenemos una incidencia de una estructura anatómica en proyección de frente. Y después, ¿qué va a estar sucediendo? Nosotros le tenemos que pedir al paciente que flexione las rodillas, va a estar flexionando las rodillas, aproximando los pies, y necesita hacer una abducción de ambos miembros inferiores, de manera tal que ambas superficies plantares, obviamente, y valga la redundancia, ¿sí? Me refiero a superficies plantares, ambas plantas de los pies van a estar en contacto. Necesitamos constatar de que entre el plano medio sagital del paciente y el plano de la mesa, que vendrían a ser un ángulo de 90 grados, los miembros inferiores o ambos fémures realicen una abducción de 45 grados. Necesitamos esa abducción, 45 grados como mínimo, para que no haya superposición de trocánter menor, trocánter mayor, cuello anatómico, cuello quirúrgico, para que ese extremo proximal de ambos fémures no se encuentre todo superpuesto. Por eso necesitamos esa angulación, esa abducción con una angulación de 40 grados o 45 aproximadamente. Tengan en cuenta de que no todos los pacientes van a poder hacer eso, esa abducción, eso va a estar sujeto a las posibilidades del paciente. En cuanto a la incidencia del haz, este va a ser perpendicular al chasis radiográfico, a ese receptor de imagen que vamos a estar utilizando, que vale la aclaración, que va a ser un 35 por 43 transversal. Recuerden, incidencia perpendicular, y necesitamos que incida 2,5 centímetros por arriba de la sínfisis del pubis. Ese va a ser el lugar preciso de la incidencia. ¿Cómo vamos a estar centrando el chasis? ¿Cómo vamos a estar ubicando de manera el chasis? La línea transversal del colimador coincidiendo con el punto medio del borde lateral del chasis. Eso nos asegura de que estamos centrando ambas articulaciones coxofemorales en el campo de exposición y en el receptor de imagen, valga la redundancia. En cuanto a la colimación, los obturadores tienen que marcar un campo de exposición que abarque las estructuras anatómicas y no exceda el tamaño del chasis radiográfico. En cuanto a la respiración, el paciente tiene que suspender la respiración para evitar la borrosidad cinética. ¿Qué patologías vamos a estar mostrando? Obviamente, afecciones que repercutan en las articulaciones o superficies articulares. En este caso vendrían a ser ambas articulaciones coxofemorales, cualquier proceso que derive de una desmineralización ósea, proceso de osteopenia, osteoporosis. Esas son dos afecciones que por excelencia o que predominan en los diagnósticos presuntivos. Y si ustedes leen la bibliografía, dice para observar afecciones propias de la cadera sin traumatismo, recuerden eso, sin traumatismo, porque el paciente tiene que estar haciendo una abducción de las piernas, de los miembros inferiores, o displasia de cadera, también conocida como luxación congénita de cadera. Ese término o esas palabras que van después del o está referido a pacientes pediátricos. Es una proyección que se puede realizar en pacientes pediátricos. En cuanto a la visualización de la imagen radiológica, vamos a estar observando las mismas estructuras que mencionábamos en la proyección de ambas caderas frentes o panorámica de pelvis, con la única diferencia que vamos a estar viendo los extremos proximales de ambos fémures con abducción. Ustedes van a ver que ambos miembros inferiores van a estar proyectándose con una abducción. Eso nos permite a nosotros advertir de que es una proyección de Lowenstein.